Rory y Logan han tenido una larga relación, llena de altibajos y de mucha emoción. ¿Será que quedarán juntos después de todo? Véanlo hasta el final para descubrir la respuesta. En este video les explicaré una teoría no tan famosa que le da esperanzas al Team Logan, planteando un posible final feliz para Rory y Logan, y daré mi opinión sobre si es factible o no. Comenten qué opinan ustedes. Pues el final de la serie Gilmore Girls y su revival A Year in the Life o Un Nuevo Año nos dejó más preguntas que respuestas, y esta es la razón por la que los fans han inventado tantas teorías con respecto a esta serie. Empecemos. En resumen, la teoría plantea un paralelismo entre la relación de Rory y Logan con la de Emily y Richard Gilmore, los abuelos de ella, y por lo tanto quedarán juntos al final. ¿Qué? Esta no me la esperaba. Pues sí, piénsenlo bien, aquí están los detalles. Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo se conocieron, pues técnicamente ambas parejas se conocieron en la Universidad de Yale. La única diferencia es que Logan y Rory eran ambos estudiantes allí, pero en el caso de Richard y Emily no era así, pues solo el primero estudió allí y Emily fue a otra universidad, el Smith College. Pero se conocieron en una fiesta de Yale, que eso es lo que nos interesa. Aunque Richard y Logan tienen muchas más cosas en común aparte de su alma mater, pues ambos vienen de familias muy adineradas de alta sociedad, con apellidos y legados por mantener. Con esto también vienen familias bastante controladoras con respecto a las chicas con las que salían y con quienes fueran a contraer matrimonio. Y qué coincidencia. Ni Emily ni Rory eran aceptadas por la familia de Richard o de Logan respectivamente. El desagrado que sentían hacia ellas se hizo muy evidente durante la serie, pues Trix, la mamá de Richard, dejaba ver su aversión por Emily en todas sus apariciones, y además se descubrió que le escribió una carta a su hijo antes de su boda, rogándole que no se casara con Emily. Por la parte de Rory y Logan, cuando fueron a cenar con la familia de él, mostraron abiertamente su desaprobación hacia Rory, especialmente por parte de la madre de Logan. Como podemos ver, sus familias querían mejores candidatas para continuar con las dinastías que llevaban tantos años construyendo, pero ellos se opusieron a los deseos de sus familias y continuaron sus respectivos romances durante el resto de su estadía en la universidad. Lo que me lleva al siguiente punto, el hecho de que tanto Rory como Emily fueran la otra mujer en algún punto de la relación. Así como lo oyen, pues ya no sabemos de memoria la historia de Rory y Logan en el revival de Netflix, donde lo vimos a él a punto de casarse con Odette, una heredera francesa que la familia Hunsberger aprueba, y al mismo tiempo teniendo una aventura con Rory, convirtiéndola a ella en su amante. Lo que muchos no recuerdan es que Richard y Emily Gilmore tuvieron una historia similar al inicio de su relación, pues cuando se conocieron, Richard estaba comprometido con Penny Lynn Lott, a quien su familia sí aprobaba completamente, al contrario de Emily, quien se convirtió en la otra mujer, y eventualmente Richard terminó con Penny Lynn y empezó una relación de verdad con Emily. Y este es el punto al que queríamos llegar con esta teoría, pues la idea es que tal vez Logan haga lo mismo, rompa su compromiso con Odette, pese a la ira de su familia, se quede con Rory y sean felices por siempre, pues las similitudes no son pocas, y Rory es más parecida a Emily de lo que uno pensaría a simple vista. Un pequeño bonus que le puede agregar credibilidad a la teoría es que Richard y Emily, más que una pareja perfecta, fueron compañeros. Siempre se apoyaban el uno al otro en los momentos difíciles, y esto es lo que Rory y Logan parecen tener, tanto en algunos momentos de la serie original como en el revival. Recuerden cuando trabajaron juntos en el periódico de Yale, y se veía que Logan era el lugar seguro de Rory. Siempre acudía a él cuando se sentía perdida y le pedía consejos. Tal vez esto puede significar algo más. ¿Es posible esta teoría? Personalmente no soy Team Logan, pero intentaré dar una opinión lo más imparcial que pueda. Y hay que decir que, tal como sucede con todas las teorías, hay cosas que apuntan a que sí se puede cumplir y hay cosas que no.
Lo que más me puso a pensar en la veracidad de esta teoría fue lo del compañerismo en estas relaciones, pues no lo había pensado antes y me causó mucha ternura. Además de esto, las similitudes son muy obvias en cuanto a la forma en que se conocieron y la dinámica de sus relaciones con respecto a sus familias y cómo no eran aprobadas, pero continuaron de todos modos. Por esas razones, la teoría se podría cumplir. Pero por otro lado, tengo una pequeña objeción sobre la afirmación de que Emily era la amante de Richard, pues yo no creo eso al pie de la letra, y lastimosamente no lo especifican en la serie. Yo pienso más bien que se conocieron, se gustaron, que su amor era platónico y que Richard simplemente terminó con Penny para estar con Emily. No creo que le haya sido infiel, contrario al caso de Logan. Mis razones para pensar esto es que Emily es una mujer muy conservadora. No creo que se haya acostado con Richard mientras él estaba comprometido con otra. No va con su personalidad. En este aspecto no son tan parecidas ambas relaciones, pues teniendo en cuenta lo del embarazo de Rory y todo eso, agrega matices diferentes y pone ambas relaciones en rumbos muy distintos. Otra cosa que me lleva a considerar lo contrario es que Rory, a pesar de llevarse bien con sus abuelos, sigue siendo más parecida a su mamá Lorelai, debido a su crianza. Y para mí, la Rory que vimos en el revival tomando malas decisiones no indica que es caprichosa y presumida, sino terca y obstinada como Lorelai. Claro que este punto sí es únicamente mi percepción de la serie, y cada cual podría ver algo distinto. Comenten qué opinan ustedes y no olviden suscribirse si el video les gustó.